Bien, muchachos, entonces, ahora sí empezamos oficialmente el día de hoy nuestras clases. Como ven en pantalla es el tema que dice ahí, grande, ¿no? Es primavera democrática. Tú me dirás, profesor, pero en mi temario y las fichas que ha mandado usted, dice primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, no me está metiendo otro tema, para nada. Esta primavera democrática es un... Creo que me salí por unos momentos, ¿no? Yo estaba avanzando sin darme cuenta de que me había botado el sistema. Ok. Entonces es necesario volver a compartir. Ahora sí, muchachos, me ven y se me escuchan y se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, es así, Primavera Democrática, ven en su pantalla grande, 1939-1948. Muchachos, a ver. Como decía yo hace un momento, estaba comentando yo que el tema del día de hoy dice, o según tu separata y tu temario, dice, primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Lo ideal es que tú repases siempre antes de ingresar a la clase, ¿no? Y si tú has visto el tema, dice primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Años de gobierno, 1939 a 1945. Y como ves, este tema, muchachos, va de 1939 a 1948, por lo que dice acá esta separata. Es decir, que el gobierno de Manuel Prado Ugarteche está dentro de este periodo conocido como Primavera Democrática, ¿no? La historia del Perú está dividida por etapas, como bien sabes. Y tú has repasado en todo este primer, segundo bimestre las etapas de la historia. Has visto desde la guerra con Chile, has visto la reconstrucción nacional, has visto la república aristocrática, has visto el tercer militarismo y ahora vas a ver la primavera democrática. No, exactamente el día de hoy, dentro de la primavera democrática, el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Cosas que debes de saber antes de entrar a este tema. Siempre es necesario revisar los antecedentes. Quiero asegurarme que está grabando. Ya se está grabando. Primavera democrática, muchachos. Antes de entrar a este tema, ¿quién o quiénes gobernaban el Perú? Antes de llegar a este gobierno. ¿Quién estaba gobernando el Perú? ¿O quién gobernó el Perú? Empezamos ya aquí pues con sus intervenciones y participaciones. Benavides, Óscar Benavides. Óscar Benavides, muy bien, Piero. Óscar Benavides gobernó desde 1933 a 1939. Y antes de Óscar Benavides gobernó Luis Manuel Sánchez Cerro, de 1930 a 1933. No te fijes en las fechas tantos, ¿no? Solamente recuerda quiénes gobernaron, ¿no? Yo ni me acuerdo mucho de las fechas, no soy muy bueno. Lo digo para que no te confundas, ¿no? con los números. Antes de la primavera democrática estuvieron justamente entonces estos gobiernos, Óscar Benavides y Luis Manuel Sánchez Cerro. A estos dos gobiernos, que fue desde 1930 a 1939, ustedes saben que a ese periodo se le conoce como el tercer militarismo, es decir, el antecedente de la primavera democrática o el antecedente del primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche fue el tercer militarismo, cuando los militares por tercera vez llegaron al poder. Los militares por tercera vez llegaron al poder. Por favor. Entonces, ahora vamos a ver este gobierno. Entonces, entonces estaba yo comentando que tengo que compartir pantalla. Ya.
puede desactivar su cámara para que vaya más rápido. Ahora sí, ¿ya está ya? Bueno, sí se ve. Ahora sí, ¿verdad? Primavera democrática. Primavera democrática. Sí está, se estoy agrandando y ahora sí. Muy bien, entonces muchachos, vamos a avanzar. Este gobierno es un gobierno muy característico. ¿Por qué razón? Mire, a ver, yo le dije hace un momento que no se fije tanto en las fechas, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión sí va a ser necesario. 1939 a 1945, no tanto por el gobierno de este señor, Manuel Prado Ugarteche gobernó de 1939 a 1945, 6 años. En ese periodo, la Constitución permitía que se gobernara 6 años, así decía la Constitución que se creó en el año de 1933. 6 años de gobierno. ¿Y qué tiene de especial esta fecha, 1939 a 1945? No tanto por el gobierno de este señor, lo digo, sino que a nivel mundial, en el mundo se dio una catástrofe, un conflicto, una guerra que envolvió a todo el mundo y justamente se dio entre estos años, 1939 a 1945. Yo estoy seguro que ustedes saben, han escuchado hablar de este periodo, una guerra que envolvió a todo el mundo por segunda vez. Eso se conoce como la Segunda Guerra Mundial. En el mundo se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre los años de 1939 a 1945. ¿Sí? 1939 a 1945. Muchachos, a los que van ingresando el día de hoy, estoy permitiendo el ingreso ya fuera de la hora, pero sepan que hay un tiempo de tolerancia a los que van ingresando. Y cuando ingresen, me escriben, por favor, para anotarlos en la asistencia. No sé si me ven que yo estoy avanzando o ya tomé lista para anotarlos. Sí, a los que van ingresando y con sus cámaras encendidas, por favor. Muy bien, entonces, muchachos, estoy simplemente repasando. 1939 a 1945 duró el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, pero en el mundo también se dio algo muy importante, ya lo dije, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que enfrentó a dos bandos, el Eje y los aliados. Eso creo que ustedes ya han visto, ¿no? En Historia Universal, si no me equivoco. Pero bueno, profesor, ¿y qué tiene eso de importante? Es una guerra mundial. Quiera o no, el Perú de alguna u otra manera está envuelto en esta guerra. Tal vez no militarmente, pero sí económicamente. Recuerda que el Perú es un país exportador de materias primas. Y las materias primas son muy importantes para elaborar, por ejemplo, la lana para elaborar el uniforme de los soldados, ¿no? El caucho, por ejemplo, para elaborar los neumáticos, llantas de los automóviles, de toda la maquinaria que está yendo a la guerra, ¿no? En fin, nosotros tenemos materia prima. Este periodo, como ustedes han visto hace un momento en el título, que yo he puesto en la diapositiva, Primavera Democrática, justamente se caracteriza por ello, porque la democracia vuelve a gobernar el país, la democracia vuelve a regir en el país, ya que antes de este gobierno había un militarismo. Óscar Benavides fue un militar. Luis Manuel Sánchez Cerro, un militar. ¿Cómo llegaron ellos al poder? Golpe de Estado. Los militares no llegan al poder normalmente por elecciones, ¿no? Luis Manuel Sánchez Cerro llegó al poder por golpe de Estado. Óscar Benavides simplemente reemplazó a Sánchez Cerro. Para que ellos dos sean presidentes, no hubo elecciones. Y tú sabes que si no hay elecciones, eso no es democracia. Pero sin embargo, este señor Manuel Prado Ugarteche llegó al poder mediante elecciones. Claro que esas elecciones no fueron tan limpias, porque se prohibió la participación de algunos partidos políticos, como el APRA, por ejemplo. En ese momento el APRA sí era un partido, es decir, un partido respetable. Era el partido del pueblo. No como el día de hoy, que está un poquito venido a menos. Pero bueno, la intención es que Prado Ugarteche llegó al poder por elecciones. Hubo democracia, presidente elegido reconocido constitucionalmente.
Por eso dice ahí como segunda característica, se denomina primavera democrática porque la democracia vuelve a regir en nuestro país, ¿no? Por este presidente que llegó mediante elecciones. Su régimen se caracterizó por falta de fuerza política, evidenciada en el clima de inestabilidad. Muchachos, en este periodo, tanto el APRA como el Partido Socialista todavía siguen haciendo de las suyas, ¿no? Levantamientos, creando inestabilidad en el periodo, en el país. A este periodo también le van a llamar la primavera democrática o la primavera oligárquica, ya que Manuel Prado Ugarteche pertenece a una de las familias más ricas del país, pertenece a una de las familias más poderosas del país, ¿no? La familia de los Prado. Ese apellido es muy considerado. Ese apellido es muy reconocido. Si ustedes recuerdan, anteriormente Mariano Ignacio Prado, ustedes recuerdan a ese apellido, Mariano Ignacio Prado, ¿recuerdan ese personaje? Él ya fue presidente del Perú en 2 ocasiones. Ese fue el presidente que se fugó del país, ¿no? Con las maletas llenas de dinero y en plena guerra con Chile. Mariano Ignacio Prado, ¿no? Él es el padre, ¿no? de aquel presidente. También has escuchado a Leoncio Prado, ¿no? Uno de los tantos héroes que nos dejó la guerra del Pacífico, justamente. Leoncio Prado, uno de los héroes del Perú, hermano de Manuel Prado Ugarteche. Los Prado tienen historias en el país, ¿no? Los Prado son una de las familias poderosas, en aquel entonces lo eran. Y Prado pertenecía a ese sector, a las clases altas, a los pudientes. Por eso se dice que es el gobierno del miembro de una de las familias oligárquicas. Profesor, yo no sé qué significa oligárquica. Quiere decir las familias más poderosas, a los más reconocidos. Y en aquel entonces, pues, los que almacenan todo el poder. Este gobierno coincide con la Segunda Guerra Mundial. Eso ya lo decía hace un momento. Muchachos, bueno, vamos a ver alguna de sus obras. A este gobierno también lo van a conocer como el gobierno de la buena vecindad. Un ratito voy a bajar esto. Ya que él quiso estar en armonía con los otros partidos políticos. Él quiso estar en armonía y paz con los otros sectores, ¿no? Para poder tener un buen gobierno. Alguna de sus obras, como ves ahí, se realizó el primer censo moderno. Para aquel entonces la población del Perú que estaba bordeando los 6 a 7 millones de habitantes. Todavía la población está creciente, todavía de a poco. Promulgó la ley orgánica de educación. La educación era totalmente distinta a la que se conoce hasta el día de hoy. Todavía no había ni siquiera inicial, primaria, secundaria o estos niveles que tú conoces. Inició una campaña de alfabetización. Creó el departamento de Tumbes. También creó Pasto. A Tumbes le vas a prestar bastante atención, por favor. Tumbes o el departamento de Tumbes. Sabemos que Tumbes está en la costa norte del Perú, justo límite con Ecuador. Y en Tumbes se va a desarrollar, o en esos territorios alrededor de Tumbes, se va a desarrollar. Acá tenemos ahí en la parte inferior las banderas de los departamentos justamente creados. En ese territorio de Tumbes, comentaba, y sus alrededores, vamos a tener una guerra. En este periodo nos vamos a ir a una guerra con Ecuador. ¿No? Con Ecuador nos vamos a ir a guerra. ¿Por qué, profesor? Justamente por esos territorios, Tumbes, Jaén y Maynas. Con Ecuador ha sido el país con el que más guerras hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia republicana. Y nosotros siempre le tenemos más bronca, pues, bueno, histórica, a Chile, ¿no? Porque nos quitó Arica y Tarapacá, ¿no? Pero con Chile hemos tenido menos conflictos que con Ecuador. Con Ecuador sí hemos ido desde el momento que el Perú nació como república hasta hace poco, hasta la época de los 90, el país con el que más guerras hemos tenido.
y también a quien más territorio le hemos dado, junto con Brasil. A ver, vamos a ver. Muy bien, acá tenemos una vez más un poco de las obras que ya te había mencionado. Como dije hace un momento, este periodo también se le conoce como el gobierno de la buena vecindad. La razón es muy sencilla, ya te dije, trató de estar en paz o llevar buenas relaciones con los otros sectores. En aquel entonces, el APRA y el Partido Comunista del Perú son los partidos que más desorden, más gente tienen. Por lo tanto, estos partidos constantemente están provocando inestabilidad al país. Levantamientos, huelgas incitadas por el APRA, por el Partido Comunista. La ideología comunista de aquel entonces tenía gran auge, gran acogida. Pero sin embargo, Prado Ugarteche, para evitar que le pasara lo mismo que le pasó a los anteriores gobiernos, como a Sancho Cerro, por ejemplo, que fue asesinado por los apristas, para evitar tanto caos en el país, llegó a pactar con estos partidos, llegó a tolerar a estos partidos. Por eso le llamamos el gobierno de la buena vecindad. Y además que estableció una alianza con Estados Unidos, ¿no? Y eso fue necesario. Recuerda que el mundo está en guerra, la Segunda Guerra Mundial, y fue necesario que el país, el Perú en este caso, escogiera un bando, el eje o los aliados. En el eje estaba Alemania, Italia y Japón, y en los aliados estaba pues el Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y nosotros mostramos total apoyo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto hace un momento los departamentos creados, Tumbes y Pasco. Te pedía yo que a Tumbes le tomes total importancia, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se desarrolló ese conflicto. Hemos visto también, ya te comentaba, el primer censo moderno de la historia, el primer censo moderno de aquel entonces. En aquel entonces también otra de las obras que, bueno, no obras, sino hechos. En el año de 1943 vamos a ver el incendio de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional se incendió y la reconstrucción de dicha biblioteca estuvo a cargo en esta ocasión en manos del historiador Jorge Basadre. Y antes, en plena guerra con Chile, había sucedido lo mismo, ¿no? El saqueo de la Biblioteca Nacional. Ricardo Palma la había reconstruido, pero ahora en esta ocasión le terminó la posta, ¿no?, a Jorge Basadre. Pero que tenemos más obras, solamente estas son las más importantes. Algunas de las otras obras que se hizo en este gobierno, por ejemplo, se creó la Maternidad de Lima. En este periodo, el Hospital Obrero o el Hospital Almenara se terminó de construir. El Hospital Obrero había iniciado su construcción durante el anterior gobierno, pero en este gobierno se terminó de construir y fue inaugurada por este señor. En este periodo, como había dicho hace un momento, el APRA vuelve a ser legal. Hoy, recuerda que te dije que este es un gobierno de la buena vecindad. El APRA estaba declarado fuera de ley, es decir, no podía tener participación en la política. Así lo decía la ley, la Constitución. Partidos políticos internacionales no intervienen en asuntos del Perú. Y el APRA fue creado en México, era un partido internacional. Pero sin embargo, este señor Prado Ugarteche le dio tolerancia al APRA, devolvió la legalidad al APRA. Entonces tienes acá algunas de las obras que estamos mencionando. Ahora sí, vámonos directamente a por ahí un poco de lo más importante. Lo que es el conflicto con Ecuador, la guerra con Ecuador. Esta guerra, muchachos, hasta acá, antes de pasar a esto, ahorita solamente he hablado un poquito de los antecedentes, introducción y algunas de sus obras. Pero hasta acá, ¿hay alguna duda? No. ¿Se puede ver la diapositiva?
hechos importantes. Sí. Sí, ahora voy a hablar entonces, ahora sí, digamos que dentro de su gobierno las acciones más importantes o los hechos más resaltantes. En este caso, la guerra con Ecuador o el conflicto con Ecuador, ¿no? A ver, un ratito, quiero ver. Aquí está. Aquí se puede ver en este mapa, bueno, en este mapita, que toda la zona norte del Perú está sombreada, lo que es Tumbes, Jaén y Maynas. Yo les dije a su momento que con Ecuador ha sido el país con el que más problemas hemos tenido. ¿Por qué, profesor? Bueno, normalmente los problemas que tenemos con otros países es por territorio. Y lo que siempre nos ha reclamado Ecuador, ya desde la época de la independencia del Perú, eran los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Prácticamente la zona norte del Perú. Ecuador decía que esa zona le pertenecía. Ellos muy seguros de sí mismos han reclamado y en múltiples ocasiones nos hemos ido a la guerra con Ecuador por esa razón. Y acá nuevamente estalla otra vez ese conflicto, ¿no? Entonces, el principal motivo de la guerra con Ecuador fue el reclamo que Ecuador hacía, ¿no? ¿Qué quería Ecuador? Los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. Y la guerra se inició así en julio de 1941, cuando Ecuador atacó puestos policiales que se encontraban en la zona norte, ¿no? Atacó las guarniciones, parte del ejército, ¿no? Puestos de control que estaban, ¿no? Normalmente que se encontraban en la zona límite entre Perú y Ecuador, ¿no? Para poder ocupar toda esta área. En respuesta, muchachos, o para combatir la invasión de Ecuador, es que se crea el Agrupamiento Norte. Profesor, ¿qué es eso? Bueno, claro que se creó un ejército que se encargue de enfrentar a los ecuatorianos, enfrentar a Ecuador allá en la zona norte. ¿Quién es el que dirigía? ¿Quién es el que mandaba en esta zona? El general Eloy Ureta. Eloy Ureta fue el encargado de dirigir el ejército, ¿no? El ejército combinado entre miembros del ejército y miembros de la policía, ¿no? Eloy Ureta. El enfrentamiento inicia en julio de 1941. Como decía yo a su momento... Ay, perdón, sí. Un poquito, por favor. Ya. El enfrentamiento inicia en julio de 1941, cuando se atacó puestos de control de nuestro país. Recuerden entonces cuáles son los reclamos que hacía Ecuador. Para combatir a ello, el Agrupamiento Norte de Eloy Ureta estaba al mando. Y es así, muchachos, que en julio de 1941, el 23 de julio de 1941, se va a desarrollar, por ejemplo, una de las acciones militares más recordadas de esta guerra, de este conflicto, la batalla de Zarumilla. Hasta ese entonces habían ya producido varios enfrentamientos, la batalla de Lechugal, la batalla de La Palma, pero entre ellos vamos a recordar la batalla de Zarumilla, el 23 de julio de 1941. En este enfrentamiento, desarrollándose tanto por aire como por tierra, vamos a recordar la heroica labor de uno de los héroes de esa guerra, de ese conflicto, quien fue nada más y nada menos que José Abelardo Quiñones, ¿no? Quien se inmoló con su avión, ¿no?
dice que su avión había sido impactado y él tenía la oportunidad, ¿no? De, bueno, claro, salir eyectado, es decir, salir del avión, saltar y caer en paracaídas y salvar la vida. Pero lo que hizo él, o lo que se recuerda de él, es que no hizo eso, sino que al contrario, tomó el avión en sus manos, lo piloteó y dirigió su avión justamente contra bases militares ecuatorianas, justamente donde estaban las municiones y artillerías de los ecuatorianos. Y claro está que eso haría pues que toda la guarnición, todas las armas de fuego que los ecuatorianos tienen sean exterminadas, ¿no? Y a raíz de ese accionar es que es recordado, o sea, Abelardo Quiñones como el máximo héroe de la Fuerza Aérea, héroe de la FARC. Lo mismo también que Eloy Ureta, condecorado, recordado como héroe de la Policía Nacional. Pero sin embargo, las intervenciones y el éxito que estuvo teniendo el Perú no quedaron ahí, sino que ya iniciamos a invadir territorio ecuatoriano. Llegamos casi hasta Guayaquil. Y es aquí donde intervienen las fuerzas del orden internacionales, es decir, países extranjeros intervienen en el conflicto. Tú me dirás, profesor, ¿qué o quién? Quiero prenda la cámara, por favor. Usted me dirá, bueno, hasta acá está muy bien, ¿verdad? Estamos hablando del conflicto con Ecuador. Les he comentado qué es lo que Ecuador reclamaba, los territorios que Ecuador reclamaba. He comentado la batalla más recordada, o la más importante, ¿no? La batalla de Zarumilla. Y hemos visto algunos nombres, como el de Abelardo Quiñones y Eloy Ureta. El conflicto podía seguir, el conflicto daba o estaba dando ganador al Perú, ¿no? Ya habíamos llegado hasta Guayaquil con nuestro ejército prácticamente. Pero sin embargo acá intervienen otros países, ¿no? Intervienen en calidad de mediadores o en calidad de árbitros, no intervienen simplemente para apoyar a Perú o a Ecuador, no. Intervienen para para ser mediadores, es decir, para que el conflicto se acabe. ¿Quiénes son esos países? Argentina, ¿no? Brasil y Estados Unidos. Intervienen estos tres países. Sin embargo, Chile sería un cuarto país que se va a agregar, pero sería, bueno, más tarde, ¿no? Pero inicialmente fue Argentina, Brasil y Estados Unidos. Bueno, luego Chile. En total, estos cuatro países intervienen para poder poner fin a esta guerra. Porque si estos países no intervenían, muchachos, el Perú probablemente estaba ya teniendo éxito en esta guerra. Probablemente le hubiéramos ganado al conflicto y quién sabe, tal vez le hubiéramos quitado territorio de Ecuador, ¿no? Quién sabe, es una posibilidad simplemente, nos hubiéramos apropiado de territorios ecuatorianos. Pero sin embargo, el mundo ya estaba en guerra, ya había una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, guerras internas o dentro del continente americano, como es el caso de Perú y Ecuador, no era conveniente. Por esa razón que estos países intervienen, ¿no? Para hacer que estos países firmen la paz y pongan fin al conflicto. Y esto es un éxito. Es decir, estos países que he mencionado, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, logran que logran que Perú y Ecuador lleguen aún a la paz, ¿no? Y es así que el Perú y Ecuador firman un tratado de paz. En este caso, protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, como ven ahí en la pantalla, como ven ahí, ¿no?
Protocolo de Paz, Amistad, Límites de Río de Janeiro, mediante el cual el Perú y Ecuador ponen fin a sus conflictos, ponen fin a esta guerra que duró un año, ¿no? De 1941 a 1942. Bueno, no exactamente un año, solamente algunos meses, ¿no? Pero este documento, este documento o este tratado marca, ¿no? Sella de una vez por todas el conflicto. Y ¿en qué termina esto? ¿Qué es lo que dice este protocolo? ¿No? Que justamente por este protocolo es que más adelante en los años 90 va a surgir un nuevo conflicto, porque no se van a establecer los límites de manera claras. Pero sin embargo, lo hecho esto. ¿Hasta acá alguna consulta, muchachos? Entonces, hemos visto el inicio del gobierno de Prado Garteche, conocido como, se llaman también el de la buena vecindad, recuerden, por su cercanía y la legalidad que le dio al APRA y al Partido Comunista. Este es un gobierno democrático, no olviden sus características. En ese gobierno se desarrolla la guerra con Ecuador por los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. Ecuador reclama, recordamos la batalla más importante, Zarumilla, destacándose el accionar de José Abelardo Quiñones. Y ya sabemos cómo llegó a su fin, ¿no? Este conflicto con el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, ¿no? Cuya participación se debió a la intervención de Argentina, Brasil, Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Ahora vámonos la segunda parte de la pantalla. Dice ahí, Tratado de Préstamos y Arriendos. Es cierto, muchachos, que recuerden que en aquel entonces el mundo está viviendo una guerra. Estamos en una... Casi no se le escucha. Perdón, no escuché. Casi no se le escucha. ¿No se me escucha? Sí, lo escucho, pero sí lo escucho. Ah, bueno, sí se escucha bien. Ah, sí se escucha, sí, pues. Ahora sí, un ratito algo me salió, configurar audio profesional en configuración del audio, no apreté nada. Se me escucha ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, gracias. pero no se le escucha muy bien porque atrás hay como si la licuadora, algo así, no se escucha bien por eso. Se nota que están construyendo, ¿verdad, profe? Sí, como decía un inicio, sí, las casas de los al costado están trabajando, ¿no? Están usando la cortadora, me parece, cortando fierro seguramente, por eso es que suena así. Bien, muchachos, entonces, voy a hablar un poquito más fuerte para que me escuchen mejor. Entonces, hasta aquí es lo que hemos trabajado, ¿no? Los inicios del gobierno, hemos visto algunas de sus obras y el conflicto con Ecuador, ¿no? Lo estoy tratando de resumir, de hacer sencillo. Ahora vámonos a la otra situación, es decir, el Perú y la Segunda Guerra Mundial. Como bien saben, nuestro país es un país que, si bien es cierto, no tiene gran poder militar. Es decir, el Perú no interviene con todo su ejército en la Segunda Guerra Mundial y apoya a uno de los dos bandos con gran peso. No, pues no, nuestro país es un país pequeño. Pero sin embargo, en aquel entonces, para el 7 de diciembre de 1941, si ustedes recuerdan un poquito de historia universal, se dio el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Una de las bases norteamericanas de Estados Unidos ubicadas en Hawái. Japón atacó la base norteamericana de Pearl Harbor.
Eso obligó a que Estados Unidos ingrese a la guerra, declarándole la guerra al eje. Y por obvias razones, pues, el Perú, que es un aliado de Estados Unidos, el Perú también rompió relaciones diplomáticas con el eje. Profesor, ¿qué es el eje? Era uno de los bandos de la Segunda Guerra Mundial. El eje estaba conformado por Italia, Alemania y Japón. Entonces el Perú rompió relaciones diplomáticas con estos países. Y dada la cercanía que el Perú tenía con Estados Unidos, es que el Perú firmó un acuerdo con Estados Unidos. ¿Cómo se llamó ese acuerdo? En pantalla lo tienen. Tratado de préstamos y arriendos, ¿no? Tratado de préstamos y arriendos. Bueno, ni siquiera fue tampoco, este fue un tratado firmado entre Perú y Estados Unidos, ¿no? En pantalla ves ahí a Manuel Prado Ugarteche y en aquel entonces el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Profesor, ¿qué es ese tratado? Más que tratado, nosotros, bueno, fuimos casi obligados a firmar este tratado. Como se imaginarán, Estados Unidos tiene un gran resentimiento contra Japón. Recuerda que Japón, he mencionado que Japón le atacó su base norteamericana, ¿no? Japón puso en apuros a Estados Unidos. Las alarmas se despertaron en Estados Unidos. Prácticamente Estados Unidos está en contra de Japón. Obviamente los japoneses, ¿no? Entonces, eso obligó que también fuimos obligados nosotros también a romper relaciones diplomáticas con Japón. Entonces, gracias a este tratado de préstamos y arriendos, se permitió que Estados Unidos ponga una base norteamericana, ponga una base militar, ponga su base militar norteamericana, ¿dónde? En Piura, con la excusa de que aquí en nuestro territorio, exactamente en América del Sur, pueda surgir algún conflicto iniciado por los japoneses. Entonces, por esa razón, se coloca una base militar para que Estados Unidos nos ayude a mantener el orden de nuestro país. Mira qué curioso, ¿no? Eso es algo que no se permite, ¿no? O sea, no es permitido, no se da, o no es concebible que otro país se permita que el ejército de otro país venga a tu propio país, pues, ¿no? A tratar de controlar. Pero bueno, en aquel entonces se permitió, ¿no? Justamente dado los antecedentes, la Segunda Guerra Mundial, dada la situación de aquel entonces. Estados Unidos puso una base militar, palabras sencillas, ¿no? Para vigilar el orden, supuestamente. Pero mira qué curioso, Estados Unidos, bueno, esto es algo ya que es muy ajeno, no es muy ajeno, pero digamos que es para que tú razones. Mira qué curioso, Estados Unidos se le ocurre poner una base militar en Piura todavía, en Talara todavía. Profesor, ¿por qué dice eso? Esa zona es una zona petrolera, pues. En esa zona hay petróleo, aquí en el Perú. ¿No? Y bueno, ya por ahí te podrás imaginar cuáles son los intereses de Estados Unidos, ¿no? Al poner su base militar justamente en esa zona. Bueno, no solamente eso decía el Tratado de Préstamos y Arriendos. El Tratado de Préstamos y Arriendos dice, Estados Unidos coloca su base militar en Talara, Piura. ¿Qué más? Con ese tratado, el Perú, debido a que rompió relaciones diplomáticas, deportó a todos los japoneses que estuvieran en territorio peruano. Todos los japoneses fueron deportados, es decir, fueron expulsados del país. Y no es que el Perú le tenga bronca a Japón, para nada. Simplemente fuimos obligados a hacer o a aplicar esa medida. Todos los japoneses que estaban en territorios peruanos fueron expulsados del país y ni siquiera fueron regresados a Japón o expulsados a cualquier otro país cercano, ¿no? Fueron llevados a Estados Unidos. Los japoneses que residían aquí en el Perú fueron llevados a Estados Unidos. Allá justamente, en Estados Unidos también habían campos de concentración.
¿no? Así como has visto en las películas los campos de concentración nazi, igualito en Estados Unidos también había campos de concentración, donde los japoneses eran obligados a trabajar en la fabricación de armas para poder participar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los japoneses explotados. Ahí tenemos una cuenta pendiente con Japón, digamos que ese hecho histórico Japón no lo olvida, ¿no? Un daño que los japoneses no olvidan, probablemente hasta el día de hoy. Bueno, probablemente, ¿no? Eso ya sucedió hace tiempo. Pero sí, sin razón alguna contra Perú, el Perú hizo eso. Bueno, y no solamente eso, ¿qué más se hizo? En aquel entonces, como ves, siguiente diapositiva. Un ratito, en aquel entonces, debido a este tratado que hemos firmado con Ecuador, perdón, con Estados Unidos, en un inicio dije que el Perú no participa inyectando dinero porque no tenemos, el Perú no participa con fuerza militar porque tampoco tenemos. ¿Qué puede dar el Perú? Muchachos, a ver si yo les preguntara, un país tercermundista o país en vías de desarrollo como el Perú, ¿qué puede aportar a esta guerra mundial o qué podría aportar? Es solamente para pensar nada más. Incluso el día de hoy, si hubiera un conflicto a nivel internacional, ¿cómo podría aportar el Perú a un conflicto internacional? ¿Qué es lo que el Perú tiene que no tienen otros países? ¿Tú has escuchado esa expresión? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. El Perú tiene, muchachos, muchas materias primas. El Perú es un país rico en materias primas. El Perú es un país biodiverso. Esa es una de las razones por la que tantas empresas extranjeras están aquí en nuestro país, ¿no? Explotando nuestras materias primas. Tenemos en nuestro país minerales, oro, plata, cobre. En aquel entonces había mucho más todavía. El día de hoy sigue habiendo, pero en aquel entonces había materias primas, minerales, los que he mencionado, el algodón, azúcar, caucho, entre otros, petróleo también, incluso por esa razón es que Estados Unidos se puso justamente en Piura. Ya, profesor, ¿y eso qué? Muchachos, para hacer el armamento, toda la artillería pesada que se requiere en una guerra, ¿no se necesitan materias primas? Claro que sí. El algodón, por ejemplo, para elaborar los uniformes, ¿no? Azúcar para los alimentos, bebidas, caucho para toda la artillería, para toda la maquinaria, automóviles, tanques, aviones, las llantas, los neumáticos. Es una materia prima para elaborar, ¿no? O como parte para elaborar todos estos mecanismos usados en la guerra. Entonces, hay una guerra mundial, el Perú tiene materias primas, obviamente que nuestras materias primas son requeridas, nuestras exportaciones aumentaron. Y es como todo, ¿no? Si hay un producto que se requiere más, entonces lo correcto sería que los precios de esos productos suban, porque está en auge, está en demanda, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. Se requiere bastante mineral, algodón, azúcar, caucho. El Perú lo tiene, ya listo, pero el Perú puede subir sus precios, pero debido al Tratado de Préstamos y Arriendos, es que no se nos permitió subir nuestros precios, ¿no? Más bien se nos hizo estabilizar los precios, como ves acá, estabilización de precios, que los precios se mantengan estables, que no suban. Así nos van a comprar más, pues, ¿no? Y prácticamente es negocio perdido, porque si quieren nuestros productos y se requiere mucho más, hay que subir de precio, pues, pero no, por el Tratado de Préstamos y Arriendos no se permite. Entonces, muchachos, algunas de las cositas que dice ese tratado, ya te mencionaba, ¿no? Implantación de la base militar norteamericana en la zona de Piura, deportación de japoneses y la estabilización de los precios de las materias primas. Ah,
Hasta acá estamos bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? No lo sé. Económicamente, entonces, muchachos, nuestras exportaciones aumentaron, pero sin embargo, los precios se mantenían al mismo precio, ¿no? De acuerdo al arreglo que habían organizado los peruanos y los americanos. ¿No? Y es así, muchachos, que llegado el año de 1945, conforme la Constitución dictaba, el mandato de 6 años de Prado Ugarteche llegó a su fin. Se presentan candidatos o se presentaron candidatos como el propio Eloy Ureta, recuerdan, el que lideró el agrupamiento norte en el enfrentamiento contra Ecuador, y José Luis Bustamante y Rivero. Se presentan ambos y sale elegido José Luis Bustamante y Rivero, con su partido, el FREDENA, Frente Democrático Nacional. Y eso ya es otra historia, ¿no? Es otro gobierno. ¿Estamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna consulta, duda? A ver, no lo sé, no lo sé. Prenda, por favor, Noemí, Yeli, Lisbeth, sus pantallas, sus cámaras. Rubí, de igual manera, prende su pantalla. O su cámara, perdón. Bien, muchachos, tengo entendido que también suelen realizar la resolución, ¿no? Hacemos la clase y la actividad de aplicación aquí en clase. Y la evaluación que dice acá, evaluación de historia, se lo llevan para su casa, y la actividad, ¿no? A ver si hemos estado atentos, por favor. Muy bien, a ver, dice, número 1. El mayor éxito diplomático, vamos a resolver estas actividades, creo que nos quedan 5 minutos, tiempo suficiente. El mayor éxito diplomático de 1942, conocido como el Protocolo de Paz, Amistad y Límites entre Perú y Ecuador, fue suscrito en el gobierno de... ¿Cuál es el número 1? ¿Leguía? Leguía. No, no hemos hecho el gobierno de Leguía el día de hoy. Ah, ya. ¿Cuál sería? Me confundí. No se preocupe, no se preocupe. De Sánchez Cerro estamos hablando. ¿Qué gobierno hemos Fernández hecho? de la UNDE. Fernando Belaúnde, no. Es Manuel Prado. El día de hoy hemos visto el gobierno de Manuel Prado. Durante el gobierno de Manuel Prado se firmó este Protocolo de Paz, Amistad y Límites. Con esto se puso fin a la guerra entre Perú y Ecuador, no lo olviden, ¿no? 1E. 2. Fue presidente del Perú durante la Segunda Guerra Mundial. Belaúnde. No, sería otra vez aquí Manuel Prado, es justamente el tema que hemos... Claro. Un inicio dije que este gobierno justamente abarca todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 2, de casa. 3. En el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, el tema del día, el aspecto externo estuvo marcado por una constante... Pacto con el militarismo. ¿Cuál sería ahí en la número 3? Aspecto externo. La Pacto con Con el militar. No, aquí sería... A ver. A ver. Exacto, respaldo al gobierno norteamericano. Claro, hubo una guerra, te habla aspecto externo, ¿qué pasó fuera del país? ¿No? En el este de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó externamente? Segunda Guerra Mundial, y nosotros respaldamos al gobierno de Estados Unidos. 4.
El mayor frente de combate en la guerra entre Perú y Ecuador de 1941 se encontraba en... ¿Cuál es la zona que nos reclamaba Ecuador? Amazonas. Yo era Perú y Ecuador se fueron a una guerra. Yo te dije que había una razón, una causa. ¿Cuáles son los territorios que Ecuador reclamaba? Uno era Jaén Cajamarca. ¿Ves? y Tumbes. En este caso sería Tumbes. Claro. Ecuador está cerca. Profesor, ¿cuál era la 1? Uno, Manuel Prado. B, 2, Manuel La Prado, C. 3, B y 4, C. 5. ¿Cuál fue la posición del gobierno de Manuel Prado durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hizo durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue? Ahí sería apoyar. ¿Cuál? La C. Sí, claro, apoyar económicamente a los aliados, es decir, al bando de Estados Unidos. 5C, muy bien. 6. Señala la alternativa en la que figuran los países garantes del protocolo de paz, amistad y límite. Es decir, ¿qué países intervinieron para mediar entre la guerra entre Perú y Ecuador? ¿Quiénes fueron los mediadores prácticamente? La B. Te dije que estaba Estados Unidos, estaba Argentina, estaba Brasil y al último se integró Colombia. Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. Esos países fueron La E. 6E. 7. Muy bien, 6E. 7. En 1941 tuvimos un conflicto con Ecuador por los territorios de... Esta sí está fácil. La Tumbes, Jaén y Maina. De Tumbes, Caín y Maina. 7A. 8. ¿De qué nacionalidad fueron los inmigrantes deportados por el gobierno de Manuel Prado? ¿A quiénes votó Prado del país? ¿A japoneses? Japoneses, muy bien. 8B. 9. Principal acción militar en el conflicto de 1941. Guerra con Ecuador. ¿Cuál fue la batalla más importante? Tarumilla. 9B. Y la 10, la última, estábamos sobre la hora. En la guerra contra Ecuador, el líder del agrupamiento norte, con sede en Piura, fue... Sánchez Cerró. Sánchez Cerró, no. Cerro. Eloy Ureta, héroe de la Policía Nacional. 10B. Eloy Ureta. Profe, ¿cuál era la 5? ¿La 5? La 5 era de la C. Económicamente a los aliados. Bien, muchachos. Creo que estamos sobre la hora, nos vamos a quedar ahí. Más bien sí voy a pedirles, bueno, traten, pues, estamos en primera clase recién, pero sí, conforme pasen las clases vamos a entenderlo mejor y, bueno, mayor participación, ¿sí? Muchachos, entonces nos vamos a quedar ahí.